Vivir una vida intachable es vivir al estilo de Jesús. Influencia y brilla en este mundo con tu ejemplo. Intachable, el resultado de la gracia. La semana pasada iniciamos esta serie titulada Intachable. E intachable tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la expectativa de Dios. Vivir de una manera correcta es el anhelo de Dios. Explicamos también que vivir justamente, correctamente, santamente no alcanza para entrar al cielo. ¿Por qué razón? No es suficiente porque no hay justo, no hay perfecto, ni aún uno. De ahí que Dios envió a Jesucristo, porque a través del sacrificio de Cristo Él pagó por nuestros pecados. Entonces ahora el juez eterno, Dios, nos puede declarar justos, y eso es el tema de la justificación. La verdadera justificación, la verdadera justicia es a través de Jesucristo. Pero eso no elimina el hecho de que Dios anhela que tú y yo caminemos en santidad. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los aspectos, las referencias para vivir una vida en santidad? ¿Cómo sabemos si estamos caminando de una manera intachable? La integridad comienza en el corazón, comienza con nuestras motivaciones, con nuestros pensamientos. Y no podemos ir solo a una lista muy larga a lo que podríamos llamar pecados y no pecados desde el aspecto de vestir, por ejemplo. Hay algunas iglesias, muy pocas, yo conozco una por lo menos, me imagino que han de haber más en Guatemala y en el mundo, pero en la puerta de entrada de su iglesia tiene una foto o un dibujo de cómo debe vestirse la mujer. Y para ellos la santidad es el vestuario de la mujer. No digo que están tan lejos, de alguna manera la santidad comienza adentro y se expresa en nuestro exterior. De hecho, hoy en la mañana en Proverbios 15, en las redes sociales, yo conecté la integridad con la manera de hablar. La manera de hablar de alguna manera también puede evidenciar nuestra integridad. A veces la manera de vestir también puede señalar nuestra integridad, pero principalmente nuestras acciones, más que nuestro vestuario, puede manifestar nuestra integridad. Hay algunos valores, muchos valores cristianos, algunos han llamado judeocristianos. Eso quiere decir aquellos valores que los judíos en el Antiguo Testamento reconocen. Ustedes saben que los judíos no reconocen el Nuevo Testamento y nosotros los cristianos sí lo reconocemos. Cuando hablamos de valores judeocristianos, nos estamos refiriendo a los valores de toda la Biblia, los valores del Antiguo Testamento y los valores de los cristianos del Nuevo Testamento. Como Iglesia Lluvias de Gracia, nosotros hemos hecho un decálogo, hemos rescatado o hemos resumido 10 grandes valores que a nuestra manera de ver desde la Biblia, si nosotros caminamos en estos valores, entonces estamos viviendo una vida integral y una vida íntegra. Y hoy el valor que quiero traerles a su corazón es el valor de la fe. A ver, ayúdeme, diga conmigo fe. Fe, mientras que es un fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe es un fruto del Espíritu según Gálatas, escrito por Pablo, pero al mismo tiempo, mientras es un fruto del Espíritu, también es un don espiritual. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, también habla de la fe como un don espiritual: fe, sanidad, milagros. Así que la fe es cardinal en la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy quiero traer una historia de 3 jóvenes que nos impulsan a creer que nuestra fe puede ser inquebrantable. Y quiero bendecirles con este tema. Hemos titulado este bosquejo Inquebrantable: maneras de retener, maneras de impulsar, de hacer crecer, de progresar tu fe. Y vamos a leer en Daniel capítulo 3 versículo 15 al versículo 18. En esta versión dice la escritura: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá
Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esta es una historia maravillosa, maravillosa a cualquier edad de la vida. A propósito, quiero decirles que estos eran judíos que habían sido llevados en cautiverio, en esclavitud a Babilonia, y allá en Babilonia estaba ahora el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que todo el mundo, al escuchar la música en el pueblo, en la ciudad, se inclinaran en dirección a la estatua y la adoraran. Pero estos tres jóvenes, amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, eran jóvenes que adoraban a un solo Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan en el primer capítulo de Daniel cómo Daniel fue inquebrantable también? Su fe fue inquebrantable. Lo querían hacer contaminar, lo querían contaminar con comida pagana ofrecida a otros dioses, y Daniel le pidió al jefe de la guardia que no le permitiera comer, porque él quería mantenerse puro. Le pidió permiso no comer la comida contaminada porque él quería mantenerse íntegro. Pues estos amigos de Daniel eran gente de política, eran cristianos, pero estaban en la política, habían sido dados esclavos, eran muy inteligentes, aprendieron el idioma de los babilonios, Dios los puso en eminencia y ahora eran estadistas, ahora eran políticos. A propósito, creo que es privilegio, deber y responsabilidad cívica de todo guatemalteco, seamos cristianos o no seamos cristianos, de hoy participar en este acto cívico, en este acto que le interesa a Guatemala. No le estoy diciendo cuál va a ser su voto, usted puede votar sí, puede votar no. Sé que no se está eligiendo presidente ni políticos, pero es algo que concierne a nuestra nación, y a los cristianos evangélicos nos interesa lo que pasa en nuestro país. Hoy, al terminar el segundo servicio, su servidor y su esposa y mis hijos vamos a ir a emitir nuestro voto, y yo quiero animarles que ustedes, como buenos guatemaltecos, se acabaron los amenes. Como buenos guatemaltecos, por favor, acérquese y también emita su voto. ¿Está bien el paréntesis? Yo lo digo porque estos muchachos no eran pastores. Uno se los imagina con corbata y saco y predicando en un púlpito. Eran políticos, estaban en gobierno. Pero entonces el gobierno mandó a hacer una estatua para que solo se adorase a esta estatua y a ningún otro Dios más, so pena del horno, que en quien quebrantara la orden del rey fuera lanzado al horno de fuego. Entonces estos muchachos, cuando sonó la música, no doblaron sus rodillas ante otros dioses, ante la estatua de Nabucodonosor. Eso enfureció al rey, los mandó a llamar, los amenazó. Y cómo de una manera inquebrantable ellos retuvieron su fe. Parecido a lo de Job del domingo pasado que hablábamos. Cómo Dios alardeaba delante de Satanás. Cómo se enorgullecía Dios diciéndole a Satanás: ¿ya te diste cuenta, mi siervo Job? Un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, que no le hace mal a nadie y que no ha perdido su fe. Eso es lo que se espera. Creo que en la vida cristiana tenemos que ir madurando nuestra fe hasta cuando ya no condicionemos a Dios. Seamos honestos. Cuando uno no tiene la revelación de Dios, uno condiciona a Dios. Si me sana, me convierto. Una madre afligida porque su hijo está muy enfermo, entonces alza los ojos al cielo y dice: Dios, si sanas a mi hijo, me consagro, voy a la iglesia y me convierto. Eso es condicionar a Dios. Si Dios hace, entonces me entrego. Si Dios provee, entonces vivo en santidad. Y en algún momento, no digo que esté mal, porque ese es nuestro nivel de madurez, cuando somos pequeños en la fe. Por eso fue bueno que los nuevos cristianos fueran a su clase de discipulado. Porque cuando uno es nuevo, no tiene nada de malo como que usted le pegue a su hijo porque tiene 4 años y tenga inmadurez. Los niños de 4 años
tienen inmadurez, es parte normal de la vida. Yo creo que en la vida cristiana así nos sucede. Cuando somos muy pequeños, muy inmaduros, que no significa nada malo cuando uno inicia, entonces uno condiciona a Dios. A ver, ayúdeme. ¿Alguna vez usted ha condicionado a Dios sinceramente? ¿Verdad? Lo hicimos todos al inicio. Si Dios me dio a la novia, si Dios me da el novio, si me da el carro, si me promueven en el trabajo, condicionamos a Dios hasta con el diezmo. Si me sale el trabajo, comienzo a diezmar. Si me aumentan de sueldo, comienzo a diezmar. Entonces nuestra fe es pequeña. Tenemos fe, pero es pequeña. Y condicionamos a Dios como si fuera un trueque o una transacción. Pero cuando uno comienza a madurar, llega tal momento que uno dice: aunque Dios me dé el trabajo, Dios tiene poder para darme el trabajo, pero aunque no me dé el trabajo, de todos modos yo le seguiré reconociendo, ofrendando, diezmando, por ponerles ejemplo. Dios tiene poder para sanar a mi hijo, pero aunque no lo sane, yo seguiré siendo líder de ese grupo familiar. Dios lo puede sanar, pero si no lo sana, yo de todos modos sigo amando a Dios. Dios tiene poder para librarme de esta situación, de esta extorsión, de este secuestro, de esta amenaza. Dios tiene poder para levantar mi empresa, pero aunque no levante mi negocio, de todos modos yo no me rendiré ante Mamón, ante otros dioses y ante la codicia. Alguien debe estar conmigo en esta hora. ¿Cómo hacemos para que tú y yo ya no condicionemos a Dios y nuestra fe sea inquebrantable? Se sane o no se sane, seguimos siendo íntegros. Nos dé el carro, la casa o no nos la dé, porque Él tiene poder para darla. De todos modos seguimos levantando nuestra mano a Dios para adorarlo. ¿Me están siguiendo? Y aquí hay muchos cristianos de ese nivel de fe. Han muerto familiares y siguen adorando a Dios. Han perdido casa y siguen adorando a Dios. Ahora, estos principios son muy importantes y voy a terminar, no ahorita, cuando termine este mensaje. Quiero ministrar lo que ministré este último miércoles en un resumen como conclusión, porque tuvimos un miércoles muy bendecido. ¿De qué maneras aumentamos la fe? Maneras para aumentar nuestra fe, para hacer una fe madura. En primer lugar, manifiesta tus convicciones. La fe va a expresar convicciones. La fe tiene que ver con nuestras convicciones, no con nuestras emociones. Y no quiero decir que las emociones sean malas. Las emociones son malas cuando nos controlan. Pero las emociones son un regalo de Dios que no deben controlarnos. Pero la fe, más que la emoción, se determina por la convicción. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Pero tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, pero escúcheme, pero sí existen. Es una convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios tiene el poder para sanarnos, de que Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego, de la prueba, de la dificultad. Dios tiene ese poder y esa es nuestra convicción. Pero aún así, si no lo hiciera, no porque no quiere y no porque no puede, sino porque sus propósitos son variados, de todos modos yo sigo creyendo, aunque mis ojos no lo miren, aunque mis emociones no lo sientan. Eso es fe, convicción de que Dios hizo este mundo, de que Dios existe, de que Dios está en este lugar. Yo venía hoy en mi auto aquí a la iglesia, yo decía: hoy venimos a encontrarnos con Dios. Si tú vienes a la iglesia y no te encuentras con Dios, algo sucedió, porque Él está aquí. O sea, no venimos a perder el tiempo, no vinimos por costumbre. Dios está aquí y no nos vamos de este lugar si no nos encontramos con Él, porque aunque no se mire, yo sé que Él está aquí. ¿Recuerda esa canción? Yo sé que estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Esa es una expresión de fe. Así que nuestras convicciones son muy importantes, porque cuando nosotros manifestamos nuestras convicciones, como estos muchachos que le dijeron al rey: mira, rey, realmente hay alguien arriba de ti y tiene poder de librarnos de tus manos, pero aunque no lo haga y aunque tú no lo mires, nosotros no te adoraremos ni adoraremos tu estatua.
Yo creo que esta fe inquebrantable, llena de convicciones más que de emociones, porque si nos vamos a las emociones, estaban pasando el Niágara en bicicleta, era cosa terrible. Estaba el horno, los iban a tirar al horno, ya a otros habían matado en esa hoguera. ¿Quién no se va a afligir? Todos los seres humanos, por muy cristianos que seamos, tenemos temores. Pero no solo tenemos temores los cristianos también tenemos deseos. Y es natural que estos deseaban que Dios los librara. Y es natural entender en lo humano, como cuando Jesús dijo: pasa de mí esta copa, porque iba a tener un trago amargo, la cruz, la muerte dolorosa. Pero saben, esta gente no se movió por vista, sino se movió por fe. Ellos no se movieron por el horno ardiente, ni por lo atemorizante de Nabucodonosor y de los grandes soldados. Su fe tenía una convicción. Ellos miraban al invisible. Iglesia, yo te quiero animar a que creas en ese Dios invisible, pero real, verdadero, que se siente aún en esas noches frías y oscuras de enfermedad, de miseria y de frío. Ahí debe estar Dios. Y no te dejes impresionar por lo que sientes ni por lo que miras, porque la fe tiene que ver con la convicción del corazón. Que aunque el diablo quiera hacernos creer que estamos solos, que Dios nos ha dado la espalda, son mentiras, porque Dios nos sigue amando, porque Dios nos sigue cuidando y solo está pasando un tiempo de prueba en nuestra vida. Esto fue lo que pasó con estos muchachos. Ellos lograron respuestas. En el capítulo 13 y versículo 28, miren las respuestas que lograron estos muchachos. En esta versión dice el verso 28: el rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otros dioses. ¿Qué sucedió? Como ellos no obedecieron a Nabucodonosor, entonces lo lanzaron al horno de fuego. Pero la gente, los soldados que llevaban a estos tres muchachos, cuando se acercaron al horno, fueron quemados, porque subieron 10 veces la temperatura del horno. Esa era la realidad física de los ojos y de los sentimientos. Pero la fe no tiene que ver con lo que miran tus ojos físicos, ni con lo que sienten tus emociones. La fe tiene que ver con la convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama, de que hay ángeles, de que podemos ser protegidos, de que podemos ser bendecidos, y que lo que estamos pasando en este momento solo es un desierto temporal, porque va a llegar a su fin. Y cuando llegue a su fin, tú vas a decir: es cierto, no estaba solo, no estuve solo, Dios estaba conmigo. Y eso fue lo que pasó aquí con Daniel capítulo 3 versículo 28. Pero ellos no solo recibieron una respuesta, sino recibieron liberación. Mira el versículo 29. Simplemente estoy diciendo que cuando manifiestas tus convicciones, logras respuestas y alcanzas liberación. En el verso 29: por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. A ver, si usted ha leído esta historia, entiende que voy por episodios. En el primer episodio, Nabucodonosor estaba orgulloso, egocéntrico. Él se creía Dios y mandó a hacer una estatua, y quien no adorase esta estatua moriría. Ese es el primer episodio. En el segundo episodio, en su furia, en su rabia, quiso destruir a estos tres jóvenes, pero se encontró con una fe inquebrantable, con unos jóvenes que su fe no era inmadura, que su fe no dependía de las emociones, ni de lo que Dios hacía o de lo que Dios dejaba de hacer. Dependía ya de su convicción y de su amor que tenían hacia Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estos jóvenes caen al horno de fuego, se dan cuenta que no habían tres, habían cuatro, porque el ángel de Jehová estaba con estos tres. Tú no estás solo, siempre el ángel de Jehová duerme contigo. El ángel de Jehová va en la camioneta, va en el carro, va en el taxi, va en el Uber. El ángel de Jehová va contigo. Tú no lo miras, pero ahí está.
¿Qué es lo que sucede cuando Nabucodonosor mira el milagro inimaginable? Entonces abre los ojos y pega el grito: sáquenlos. ¿Qué sucede? Alabado sea el Dios de estos tres muchachos que no obedecieron a adorar a esa estatua. Ahora todo el mundo debe adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el que no adore a ese Dios sea descuartizado. Cambió el asunto, porque al principio eso es lo que quiere la gente: que te quiebres, que rompas tu integridad, que entregues tu integridad. Y te comienzan a presionar en el trabajo, en el estudio. Y ellos lo único que quieren es que tú caigas, que te embriagues, que fumes, que bailes, que adulteres, que forniques, que mientas. Yo no sé, que adores a otro Dios, a Mamón. Y te están probando, te están probando, te están probando, te están haciendo bullying cristiano o mundano, no sé cuál sería. Y la tentación es que tú rompas, quiebres, destruyas tu integridad haciendo lo que ellos hacen, y te van a presionar. Pero si tú te mantienes con convicciones firmes, no haciendo lo que otros hacen, se burlarán, te tirarán al horno de fuego. Pero cuando miren que Dios levanta tu cabeza, ellos vendrán a ti a pedirte perdón. Yo profetizo que vendrán a pedirte perdón, vendrán humillados, vendrán a reconocer al Dios que tú no defraudaste, al Dios que tú amaste, al Dios que tú adoraste. Te lo profetizo bajo la unción de la Biblia. Mantente firme, amado. Mantente recta, amada. La presión va a ser duro, por dinero, por fama, por lo que sea. Pero esos que te molestan, esos que te dicen aleluya, esos que te dicen lo que sea, cuando tengan su primer problema, a ti correrán. Ore por mí, por favor. Yo he visto que usted no hace las cosas que hacen otros. Uno de mis hijos en este año me contó, una de mis hijas me contó, que aunque ella no anda diciendo soy evangélica ni con una Biblia, se ha comportado íntegramente. Y en un momento que una de estas sus amigas tuvo conflicto, no buscó a las otras que decían aleluya, gloria a Dios, y que las invitaban a la iglesia, pero cuando era viernes iban a las fiestas y se iban a los conciertos mundanos. Aunque las otras, que también son cristianas, no digo que no son cristianas, que han de tener una fe inmadura, que condicionan a Dios, que el domingo vienen a la iglesia y el sábado van a un concierto mundano, que el domingo vienen a la iglesia y el viernes van a una fiesta y se embriagan y se besan con cualquiera. ¿Qué sucedió? Cuando llegó el momento de la crisis, en una de las que no es cristiana, no buscó a sus otras amigas, que ya se decían que eran cristianas, sino buscaron a una de mis hijas. Aunque ella no anda diciendo que es evangélica, simplemente no anda practicando lo que hacen los demás, aunque mantiene una amistad con todos. Yo lo proclamo sobre tus hijos, lo proclamo sobre tu vida, lo proclamo ahí donde tú, en el deporte, juega y mete goles y mete canastas y sea un buen tenista o el deporte que practiques, pero no haga lo impío que hacen los demás. Cuando los demás tengan problemas, a ti te buscarán, a ti te dirán: puede orar por mí porque me lesioné. Yo sé que usted ha sido diferente. Alguien debe recibir esta palabra en lo político, en lo deportivo, en la escuela, en la universidad, en la cátedra, en el magisterio. No sé dónde te mueves en la política. ¿Vamos bien? Solo oigo los amenes de mi suegra. Gracias por venir, hermana Ana. No sé qué haría yo sin ti. Así dice la canción aquella. Bueno, mire esta segunda manera de hacer crecer la fe, de mantener la fe. La primera es: manifiesta tus convicciones. La segunda: acciona para vivir la fe. Yo de verdad no miro contradicción entre las obras y la fe. Yo creo que las obras es un resultado de la fe. La fe va a dar un fruto y son las obras. O sea, siempre es como dar y recibir. Usted encuentra en la Biblia esos dos verbos juntos: el que da, recibe; el que siembra, cosecha. El que tiene fe siempre se va a manifestar, siempre va a actuar, siempre se va a mover. ¿Sabe que hay algunas características de la fe? Dos de estas características: una, la fe no es estática, la fe siempre se está moviendo. Y dos, la fe no es muda, la fe siempre está hablando, siempre. El que tiene fe se mueve, el que tiene fe habla. El apóstol Pablo dijo: creí,
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y cuando usted revisa los milagros de la Biblia, se da cuenta que los milagros pasan por la boca. Cuando nos convertimos fue fe, pero la fe habló. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Si confesares con tu boca, la confesión es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces la convicción del corazón siempre se va a manifestar. Y fíjese que eso funciona aún en la fe inversa. La fe inversa es la incredulidad. Cuando usted cree que se va a enfermar, usted lo dice: ay, como que me voy a enfermar. Qué fe tan poderosa. Úselo para lo bueno. Como que voy a ser próspero, como que voy a ganar el año, como que me va a decir que sí la chava, como que al final sí me va a proponer casarme. Confiéselo. Pero todo al revés, como que me va a perder el trabajo, como que me va a caer gripe, como que... La fe inversa se habla, úsela para lo bueno, declare lo bueno. Diga el débil: ay, me voy a morir. No, diga el débil: fuerte soy. ¿Se da cuenta cómo funciona? La fe rompe el paradigma establecido en lo humano. En lo humano es: diga el débil, estoy hecho lata. Diga el débil, me voy a morir. Diga el débil, me va a salir cáncer. Diga el débil, me va a pasar lo mismo que a mi mamá, a mi abuela y mi tatarabuela. Así es el paradigma del mundo. Pero en Jesús tenemos una fe inquebrantable, no en nosotros, sino en la madurez de Dios. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Diga el enfermo: sano soy. No como que me voy a morir. No se va a morir. Esta gente se movió, habló. Dice el versículo 16 de Daniel 3: no tenemos por qué discutir este asunto. Me gusta cómo lo dice la Dios habla hoy. Estos tres están hablando con Nabucodonosor. Le dicen: no tenemos de qué hablar ya contigo, no tenemos de qué discutir este asunto. Contestaron los tres jóvenes: nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún así no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Eso es actuar, moverse en fe. ¿Cuál fue el actuar de fe de ellos? No inclinarse ante otros dioses. No te inclines ante el pecado. Dios te va a dar la fuerza para caminar íntegramente. No te rindas. Haz lo bueno y no lo malo. La fe nos lleva a estas obras. ¿Sabe qué sucede cuando uno se mueve en fe? Honra a Dios, y cuando tú honras a Dios, Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Vean conmigo que estos hombres recibieron resultados a sus acciones. En primer lugar, te conviertes en amigo de Dios. La fe siempre nos acerca a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo estaba leyendo anoche, aparte de leer Salmos, estaba leyendo Génesis, de Génesis 15 en adelante. Estaba viendo cómo Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Cuál era la gran cualidad de Abraham? La fe. Gracias. Creo que fue la voz de la pastora Alicia, ¿verdad? La fe, hermano Alicia, exacto. Esa fue la gran cualidad. No tener 100 años, esa no es la gran cualidad. La gran cualidad de Abraham fue la fe. Y por la fe obedeció cuando Dios le pidió a su hijo amado, Isaac. La fe nos acerca a Dios, la fe nos hace amigos de Dios, porque la fe no solo es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Le voy a decir algo: hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no creen a su palabra. Nosotros debemos creerle. Yo sé que tú crees en Dios, ahora te estoy animando a que le creas, que Él te sanará. Créele, que Él te proveerá,
que cuando Él te pide es porque te quiere dar, y cuando te pide tu Isaac es que te quiere dar. Él se proveerá para tu necesidad. Créele que hay un cielo para aquel que cree en Jesús, créele. Hebreos 11:6 dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Quiero animarte a que seas amigo de Dios, y la fe te hace amigo de Dios. Este año Dios nos dio una palabra, y es una palabra de fe. Llamamos el año de lo inimaginable, basada en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dije todas las cosas, mucho más poderosamente y abundante de lo que pedimos y nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo que actúa en ti puede hacer todas las cosas mucho más, mucho mayor, mucho más abundante de lo que tú piensas, o incluso de lo que tú le has pedido. Este fue un milagro inimaginable. ¿Quién se iba a imaginar que el horno 10 veces más en su intensidad no iba a tocar a estos 3 jóvenes? Fue un milagro, fue inimaginable. Anuncio que así serán los milagros que vendrán en tu vida. Al parecer, antes del gran milagro viene la prueba. Y si tú estás pasando por el horno de fuego, si tú estás pasando por el momento difícil, lo único que puedo pensar es que algo inimaginable puede venir a tu vida. Tal vez el horno está en tu matrimonio, tal vez el horno está en tu familia, tal vez el horno está en tu economía, en tu empresa, en tu negocio. Yo no sé en dónde la temperatura se ha puesto muy alta en la vida y piensas que te vas a consumir y te vas a destruir. Si tú has retenido tu fe, ten la seguridad que Dios te librará, que Dios responderá, que no solo te harás amigo de Él, sino pasará lo que dice Daniel 3:30. Además, Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. De muertos a ser más importantes, de tener un matrimonio que casi se pierde, a tener los mejores años en tu vida matrimonial, a tener las lágrimas más amargas por el pecado de tus hijos, a ser la madre más honrada y respetada ahora por un hijo que ama a Dios. En enero, a finales de enero, estaba predicando en nuestra iglesia Lluvias de Gracia, Nicaragua, y hablé de lo inimaginable. Y cuando terminé de predicar, se acercó la mamá del pastor Roger Córdoba. Es un hombre de Dios que vino a Cumbre Diva y predicó y desató una gran unción. Tiene la iglesia más pujante del sur de Nicaragua. Y se acercó la anciana de 85 años llorando y me dijo: pastor, ¿sabe qué era lo que yo le pedí a Dios para el Día de la Madre? Mi gran petición era que Roger ya no se embriague. Dios, solo te pido que mi hijo ya no se embriague. Y eso fue lo que yo pedí. Pero como Dios hace lo inimaginable mucho más abundantemente de lo que pedí, yo le pedí que no tomara, y no solo dejó de tomar, sino ahora me compra mis vestidos cada mes y es un pastor que adora y alaba al Señor. Esos son los milagros inimaginables. Querían destruirlos, querían calcinarlos, querían quemarlos en el horno de fuego. Véanlos ahora, véanlos ahora. Ahora eran más importantes. Proclamo la promoción sobre tu vida, porque la fe siempre abre puertas donde Dios te levanta. En el matrimonio, en la familia, en el negocio, en el deporte, en el estudio. Estos jóvenes, por no contaminarse con lo que hacían los babilonios, Dios les dio 10 veces más sabiduría que a los otros sabios. Así proclamo sobre nuestros hijos y sobre nuestros jóvenes: tendrán 10 veces más sabiduría y Dios los promocionará más que sus amigos que copian, que mienten, que adoran a otros dioses. Algún joven debe recibir esa promesa. Esa es una promesa para nosotros, no son historietas de la Biblia que ya terminaron. Entonces estoy diciendo
que cuando nosotros tenemos una fe madura, accionamos, nos movemos. Y al movernos por fe, no por vista, entonces tenemos resultados, nos hacemos mejores amigos de Dios y además de ello vemos milagros inimaginables. Pero quiero cerrar con lo que prediqué este miércoles. Algunos de ustedes estuvieron, la mayoría no. Fue una palabra que golpeó, me bendijo, me profetizó. En Proverbios capítulo 10 versículo 24, Proverbios 10 lo leímos el día martes, y cuando yo en la mañana del martes llegué al versículo 24 de Proverbios, hubo algo que impactó, bendijo, me voló la cabeza. Y en ese proverbio encuentro dos principios, a lo que yo bauticé con la ley de la desatracción. ¿Cuál es la ley de la desatracción? No la de la atracción, desatracción. Que ya no atraemos a nosotros, dejamos de atraer algunas situaciones. La ley de la desatracción es que cuando tú tienes integridad, ya no atraes el cumplimiento de los temores a tu vida. La fe hace que no se cumplan nuestros temores, que se realicen nuestros deseos. Eso está bueno para escribirlo en redes sociales. La fe hace que no se cumplan nuestros temores, que se realicen nuestros deseos. Y les voy a mostrar esto que es maravilloso. Eso hace la fe, que tus deseos se te concederán y tus temores no se cumplirán. Aquí hay tres requisitos en fe para que tus deseos se cumplan y tus temores no. Pongámonos de acuerdo, seamos muy honestos. Todos los que estamos aquí, y es más, todos los seres humanos, todos tenemos temores, todos tenemos angustias, todos tenemos preocupaciones. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní tenía una preocupación, la cruz. Tenía que ir ahí, pero le preocupaba, le angustiaba. Estoy angustiado hasta la muerte. Había algo que le atemorizaba a Jesús, ese dolor horrendo, esa cruel, sentir que Dios se apartaba de él por cargar el pecado de todos nosotros. Así que todos los seres humanos cruzan temores en nuestra cabeza. Vamos a perder el trabajo, y si perdemos el trabajo, y si no llego a viejo, y si me sale cáncer. La bisabuela le dio cáncer de mama, a la abuela le dio cáncer de mama, a mi madre le dio cáncer de mama. ¿Y si a mí me sale cáncer de mama? Mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi padre se divorció. Mejor no me caso, porque si me caso y si yo me divorcio. A todos nos asaltan temores en la cabeza, todo ser humano. Pero también seamos honestos, todos los que estamos aquí, todos tenemos deseos. No están muy motivados esta mañana. Vamos, anímense, todos tenemos deseos en la vida. Cuando yo recibí esta palabra de Proverbios 10:24, me hinqué en mi devocional y le creí a Dios. Yo le dije: te creo, Dios, yo tengo temores, pero creo que no se cumplirán mis temores. Yo creo que mis deseos se harán realidad. Yo te creo, Dios, ya creo en ti, pero ahora creo en tu palabra. Creo lo que dice Proverbios 10:24. Reconozco que hay temores en mi vida, todos tenemos temores, pero hoy decido creerte, porque soy justo a través de ti. Y entonces pensé cuál era mi deseo, y uno de mis deseos se conectó a uno de mis hijos. Y de pronto me quedé pensando: ¿será este un buen deseo? Porque creemos que los únicos deseos que Dios va a aplaudir es si le decimos: Señor, yo quiero ser pastor o predicador o líder. Eso es bueno desearlo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero no es lo único bueno que podemos desear. A Dios le interesa nuestra vida integralmente. Y cuando mi primer deseo no era tener más unción el día domingo para predicar, no fue ese mi primer deseo. Siempre lo anhelo, pero mi primer deseo se conectó a uno de mis hijos. ¿Y sabe qué fue lo bueno? Recibí convicción del Espíritu que Dios se agradaba con mi deseo. Y eso me llenó todo el martes hasta hoy domingo. Entonces vea este primer requisito: que tus deseos se te concedan y tus temores no se cumplan. Es el resultado de ser justo, y se te concederán tus deseos. Digan conmigo: ser justo. ¿Dónde comienza la integridad?
Cuando reconocemos que no somos íntegros y le pedimos perdón a Dios, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, entonces nos declara justos. Y el segundo paso es caminar en santificación, pelear contra el pecado. Dame fuerza para pelear con el pecado. Cuando estás en esa revelación de que eres santo a través de Jesucristo y que día a día quieres agradarlo, luchando contra el pecado, entonces este proverbio se te cumplirá. Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. A ti no se te cumplirán tus temores. Tú tienes temores, de algo tienes temor, todos lo tenemos. Pero tú estás justificado por la sangre de Jesucristo y quieres agradarle. Tú eres justa. A ti no te vendrán tus temores, a ti no te vendrá ese cáncer. No pasará eso con tu hijo y tu hija. Yo lo creo. ¿Cuántos se animan a creerle hoy a Dios? No le creas a lo que miran tus ojos, no le creas a lo que sientan tus emociones. Crea lo que dice Dios. Y hoy Dios te está diciendo: lo que el impío teme le vendrá, pero al justo se le concederá lo que desea. La pregunta es: ¿cuántos justos sabemos esta mañana acá? No, estuvo muy aguado ese amén. ¿Cuántos justos hay esta mañana acá? ¿Tú te sientes justo de verdad? Si no, ¿a qué viniste hoy? ¿Te sientes justo? Acércate a la sangre de Cristo, Él te justifica. Todos nos hemos equivocado, pero la sangre de Cristo nos limpia. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sin fe no puede haber evangelio. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe nuestros deseos no se cumplirán. Tenemos que creer. A mí no me van a venir mis temores. Tengo temores, pero no me vendrán mis temores. La ley de la desatracción, la integridad aleja mis temores. Y la ley de la atracción, la integridad, atrae mis deseos. ¿Saben que la otra condición para que los deseos se cumplan es deleitarnos en Él? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y esto es maravilloso. Dice el Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en la Biblia Dios habla hoy, me gusta cómo lo dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. A eso vinimos hoy. No te puedes ir sin no encontrarte con Dios, sin encontrarte con Dios. No te puedes ir. Ámalo con ternura. Los deseos de tu vida se cumplirán. La fe hace que los deseos se cumplan. Seamos honestos. ¿Cuáles eran los deseos de estos tres muchachos que los iban a tirar al horno de fuego? Que Dios los librara. Era su deseo. Pero ellos se deleitaban en Dios. Ellos honraban a Dios. Cada vez que oramos, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que pasamos a este altar, ¿saben ustedes que pasar este altar no tiene nada de malo? No es quién es el menos o el más pecador el que pasa al altar. Nosotros no calificamos por menos o más pecado los que pasan o no pasan. No tiene que ver con el pecado. El altar tiene que ver con el amor que le tenemos a Dios. Deleitarnos en Él, en su palabra, en la oración, cuando hablamos lenguas, cuando el Espíritu Santo fluye con ternura. Eso requiere fe, porque no lo vemos con los ojos físicos, pero sí lo percibimos con los ojos espirituales. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: estar todos los días de mi vida en su casa, decía David, para contemplar su hermosura. Porque su gracia es hermosa, porque su misericordia es hermosa, porque su perdón es hermoso, porque su santidad es hermosa. ¿Alguien me está siguiendo ahora? Este es tu momento, este es el momento más importante de esta reunión. Que te encuentres con su Espíritu Santo,
que lo abraces, que le digas: te amo, Dios, te necesito. Entonces Dios concede las peticiones del corazón. No a todo el mundo le concede las peticiones de su corazón. Y por eso el tercer consejo para que los deseos vengan a tu vida y no los temores, aparte de ser justo, aparte de amarlo con ternura o deleitarse en él, es: alinea tus deseos a los deseos de Dios. Solo asegúrate que los deseos que tienes en tu corazón, ten fe, que a Dios le agrada. Y cuando yo estaba hincado ahí diciendo: este es el deseo para uno de mis hijos, entonces Dios habló a mi corazón y me dijo: ese también es mi deseo. Descubrí que Dios también ama a mis hijos y que Dios también quiere hacer cosas maravillosas con mis hijos. Descubrí que querer sano también es el deseo de Dios para mi vida. ¿Tú sabes que a Dios le desea tu sanidad? ¿Tú sabes que Dios desea tu prosperidad? ¿Tú sabes que Dios desea que tu matrimonio camine viento en popa? ¿Tú sabes que a Dios no tiene problema con eso? Que esos son los deseos de Dios: verte bien a ti, ver bien a tus hijos, que adoren a Dios, que amen a Dios, que tu negocio se levanta. Solo asegúrate de darle la gloria a Dios. Y este será mi último versículo. Dice Santiago 4:2: pero no tenéis lo que deseáis. ¿Saben por qué no tenemos lo que deseamos? Porque no pedimos. Hoy vamos a pedir lo que deseamos. ¿No me escucharon? Hoy todos los que estamos aquí vamos a pedir lo que deseamos, porque a nosotros no nos vendrán nuestros temores, a nosotros se nos concederán nuestros deseos. Pero para que se te cumplan tus deseos, pídeselo a Dios. Y sigue diciendo el versículo 3: pedís y no recibís. Ok, el primer paso es pedir. Pero si pido y no recibo, dice la Biblia, porque pedís mal. Es cierto. Cuando mi hijo no me ha sabido pedir, no le doy. Cuando mi hija no me ha sabido pedir, no le doy. Pedís porque pedís mal. Algunas veces, algunas personas que quieren lavarme el vidrio del carro, el windshield del carro, no los dejo que lo laven porque piden mal. Ni me han pedido, ya me echaron el agua en el vidrio. Entonces saco la mano y le digo: no, gracias, no lo lave. Pero algunos se acercan y no han echado agua en el vidrio y se me quedan viendo con ojos de ternura y con un bebé en los hombros. Y me dice la dama: ¿puedo lavar su carro o su vidrio? Yo no sé si lo va a hacer bien o mal, pero supo pedirme. Y le dije: sí, lávelo por favor. Si la hija llega toda mandona: mamá, dame para el dinero, nunca me das, un chancletazo se va a ganar. Pero no en la cabeza, el chancletazo se le da en los glúteos. Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces vamos a pedir y vamos a pedir bien. Y la manera de pedir bien es primero adorar. Y hoy quiero terminar con esto. Espero que todos o yo tener la capacidad de comunicar esta idea. Yo les quiero proponer esto para los cultos dominicales y todo culto. En la adoración, todo es adoración, pero en la mañana, en el primer momento, antes de la prédica, no le pida nada a Dios. No le pida nada a Dios, solo adórelo. Solo adórelo. O sea, que la alabanza antes de la prédica solo sea adorar. Te amo, Jesús, te necesito. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la roca eterna. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el castillo fuerte. Tú eres Abba Padre. Lo que hizo el pastor Víctor al decirle: Abba Padre, papito, papá, adorémoslo. No le pidamos. No le pidamos. Solo adoremos, solo besémoslo, solo amémoslo, solo disfrutemos con ternura su amor. Y después de haberlo besado y abrazado, entonces dile: Señor, mi deseo es ganar este año en la universidad. Mi deseo es casarme. Mi deseo es ese automóvil para trabajar, ese auto para venir a la iglesia. Mi deseo es tomar unas vacaciones con mi familia allá a Flores, Petén, o a Tikal, o a Lirtra, o a Cancún, o a Miami. Yo no sé dónde es tu deseo, pero creo que a Dios también le gusta que tú tomes vacaciones con tu familia. Pero primero abrázalo, bésalo. Alguien dice gloria a Dios este día.
Mi Dios tiene poder para darme vacaciones, pero aunque no me la dé, yo seguiré amándolo y con todo mi corazón. Mi Dios tiene poder para darme un nuevo trabajo, pero aunque no me lo dé, yo le seguiré sirviendo con todo el alma. Mi Dios tiene poder para que mi esposo sea más tierno, más cariñoso, pero aunque Él no cambie, yo de todos modos seguiré orando y levantando el nombre de Dios en alto. Mi Dios tiene poder para sanar de cáncer a mi esposa, pero aunque no lo sane, de todos modos yo seguiré levantando mis manos al cielo. Mi Dios tiene poder para darme un carro, pero aunque no me lo dé, yo seguiré adorando el nombre de Dios con todas mis fuerzas. Mi Dios tiene poder para hacer todo lo que ustedes no se imaginan, pero aunque no lo haga, seguiré ofrendando, diezmando, sirviendo, siendo generoso y viviendo en santidad. Mi Dios tiene poder para librarnos de tu mano, oh gran Nabucodonosor, pero aunque no nos librare, con todo, nosotros no adoraremos otros dioses. ¿Cuántos quieren hoy decirle eso a Dios? Decirle: te creo, Dios, creo en tus promesas. Póngase de pie. Y si quiere darle un gran aplauso a ese Dios que no varía, que no cambia. Padre, ayúdanos a que nuestra fe madure. Tú tienes poder para hacerlo. No podemos negociar contigo.